Y con esta entrevista a eso Angelini va la primera parte de mi respuesta a Nicolás Maduro. Nicolás, tú ayer te burlaste amargamente del gobierno de Guaidó y dijiste que era un gobierno de comiquita, era un gobierno de fantasía porque no controlaba la policía, ni controlaba la Fuerza Armada, ni controlaba las instituciones y que no gobernaba nada. Mira, Maduro, te voy a decir una cosa. El gobierno que tú presides existe únicamente a los efectos de los negocios, de los altos jerarcas y de la boliburguesía. Existe únicamente a los efectos de la persecución y represión contra los adversarios políticos y existe únicamente cuando hay cadena, ¿no? Pero de resto, anda a preguntarle, Maduro, si te atreves, a los venezolanos humildes, ¿quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno en los barrios? ¿Quién gobierna en el barrio José Félix Rivas de Petare? ¿Quién gobierna en la Cota 1000? ¿Quién gobierna en la frontera sur? En el Nula, en Apure. ¿Quién gobierna en la frontera occidental, allá, entre Táchira y Cúcuta? ¿Quién gobierna en la selva de Machiques? ¿Quién? Gobierna el AMPA, Maduro. Gobiernan los planes, Maduro. Gobierna la guerrilla, Maduro. ¿No estás escuchando al presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, nada más y nada menos? La segunda ciudad más poblada del país. ¿Quién gobierna? Gobiernan los cobradores de vacuna, que a punta de metralla y bomba imponen tributos. ¿Qué tal? Y tu gobierno no gobierna. Tu gobierno simplemente compite con el AMPA en quién hace sufrir más al venezolano. ¿Tú me entiendes? Esa es la primera parte de mi respuesta a las cosas que Maduro dijo anoche en ese supuesto programa especial. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio, nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad,
La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y comparto con ustedes otro titular muy importante en la madrugada de hoy, viernes 4 de diciembre. Nos lo traen los colegas de Tal Cual Digital. Aló. Buenos días, Patricia. Un segundo, Patricia. Tenemos en línea a Patricia Valenzuela, la doctora Patricia Valenzuela, quien es médico internista e infectólogo e integrante de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Estaba por comentarle a la audiencia que Tal Cual Digital nos trae hoy un titular. Dice, PROVEA, PROVEA es el Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Las elecciones y la consulta popular pueden agravar la emergencia humanitaria, advierten estos defensores de derechos humanos. El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, alertó que tanto las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral, designado por el TSJ, como la consulta popular que impulsa el sector de la oposición que lidera el presidente de la Asamblea Nacional, podrían agravar la emergencia humanitaria compleja debido a los efectos del COVID-19. Las autoridades venezolanas han convocado a los venezolanos a 2 procesos electorales. Ambos se mueven en un contexto de agravamiento de la emergencia humanitaria compleja debido al impacto del COVID-19 en nuestro país, señaló PROVEA a través de un comunicado. Queríamos consultar precisamente a la doctora Valenzuela sobre cuál es el conocimiento que tiene la Sociedad Venezolana de Infectología a propósito de las medidas de bioseguridad que hayan adoptado los convocantes de ambos procesos. Todos sabemos que dentro de 48 horas, el 6 de diciembre, tenemos las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral y literalmente una semana después, el 12 de diciembre, tenemos la parte masiva, por así decirlo, presencial de la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional. Patricia, ¿tiene la Sociedad Venezolana de Infectología conocimiento formal de las medidas que hayan tomado estos convocantes? Muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, lamentándolo mucho y como ha sucedido a lo largo de todos estos meses en pandemia en Venezuela, pues a la Sociedad Venezolana de Infectología no nos han consultado ni nos han preguntado al respecto de las estrategias y de las medidas en cuanto a bioseguridad y práctica de medidas de prevención en este proceso electoral que se va a llevar a cabo. La verdad que, lamentándolo mucho, pues no hemos sido consultados. Patricia, ante esta situación que es ciertamente grave, porque por un lado tenemos, arguyen algunos que en medio de la pandemia se han hecho elecciones en Estados Unidos, se han hecho elecciones en República Dominicana, se han hecho elecciones municipales en Francia, y eso es verdad, pero también es verdad que después de cada evento electoral se han registrado picos muy importantes en la cantidad de contagios en cada uno de esos países. ¿Qué recomendación haces tú como infectóloga y como integrante de la Sociedad Venezolana de Infectología a la ciudadanía frente a estas convocatorias? Porque si bien las encuestas revelan que hay, digamos, muy poca disposición a participar en ambos eventos, por cierto, sin embargo, hay una convocatoria hecha y la posibilidad de que alguna gente acuda a esa convocatoria. ¿Qué sugerencia, qué recomendación desde el punto de vista profesional, médico, se podría hacer a los ciudadanos? Bueno, un previo a las recomendaciones es que sí, en estos países que mencionan se han hecho procesos electorales en medio de la pandemia y el repunte o el aumento posterior al evento electoral es aproximadamente un 20% en el número de los casos nuevos diarios después que suceden las elecciones. Y adicionalmente, pues los países y los sistemas de salud no son comparables con el de nosotros, pues además que las condiciones se han mantenido más o menos iguales desde que iniciamos la pandemia en marzo.
¿Qué les recomiendo? Bueno, pues estas recomendaciones es para todo, es que si va a salir de su casa, porque es indispensable, tiene que usar tapaboca o mascarilla que cubra correctamente y completo la nariz, la boca y que se ancle en la quijada. Debe lavarse las manos, desinfectarlas con agua y jabón o desinfectarlas con gel antibacterial, a base de alcohol al 60%. Antes de colocarse el tapaboca o mascarilla, debe ajustarlo para que no lo tenga que volver a tocar mientras esté fuera de su casa, volverse a lavar las manos con agua y jabón o desinfectarlas con el gel antibacterial. Es necesario hacer hincapié en el uso de la protección ocular. Hay que usar o lentes de bioseguridad o hay que usar escudo facial o pantalla facial. Lleve su potecito de gel antibacterial con usted para que pueda hacer una desinfección de manos con frecuencia. Mantenga el distanciamiento físico. Debe haber una distancia de 1,5 metros, 2 metros entre las personas. No podemos saludar, no se debe saludar con besos, ni con abrazos, ni estrechando las manos. Y una vez que se entre en contacto con las manos en superficies de escritorio, de mostradores, hay que lavarse o desinfectar las manos. Se debe evitar tocarse la cara, es decir, los ojos, la nariz y la boca. Y el beneficio y la existencia del escudo facial o protección ocular es precisamente por eso. Al usar la pantalla o al usar los lentes, pues se evita tocarse el rostro, que es al final del camino es la puerta de entrada de las gotitas de saliva que llevan el virus de SARS-CoV-2, que es el que produce COVID-19. Estamos conversando con la doctora Patricia Valenzuela, médico internista, infectóloga también, e integrante de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología. Patricia, ¿qué sugerencia nos haces en relación al tema del hogar? ¿Qué medidas tomar para garantizar, por lo menos mantener los protocolos de seguridad a nivel hogareño? Lo pregunto porque en estas jornadas, tanto en la convocada por el CNE madurista para el próximo domingo, como la convocada por el G4 y la presidencia interina para el día 12 de diciembre, bueno, va a haber equipos acarreando gente hacia los centros de votación, va a haber bueno, en el caso de la elección del próximo domingo, efectivos militares desplegados en todo el país que luego van a ser nuevamente recogidos y visitarán sus casas, visitarán sus familias. Es decir, va a haber un tipo de interacción muy diferente al que se ha producido en estos meses de pandemia de marzo para acá. ¿Qué sugerencia le haces ahora a nivel de los hogares? ¿Qué tipo de control o medida podría aplicarse para incrementar la seguridad frente a lo que evidentemente viene, que nos estás diciendo, es un repunte de por lo menos el 20% de los casos diarios? Bueno, hay algo que se llama cuarentena voluntaria y es el periodo donde la persona sin síntomas se queda en su casa relativamente aislado. ¿Por qué? Porque, bueno, estuviste en contacto con un gran número de personas a lo largo de un día determinado y asumimos que pudo haber dentro de esas personas algún caso sospechoso, algún caso asintomático, ¿verdad? Entonces, la persona pues debería permanecer por lo menos mínimo una semana, 10 días en su casa, en una habitación, disminuyendo el contacto intradomiciliario con los miembros del núcleo familiar, si es posible usar el tapaboca cuando alguien entre a llevarle la comida, pues sería buenísimo. Si no, bueno, estar aislado con sus objetos para comer y hacer personal aparte. Y si en ese periodo de 7 a 10 días aparece algún síntoma o signo sugestivo, sospechoso, pues debe entrar en contacto con algún
algún médico o alguna de las consultas que se hacen por telemedicina. Principalmente el lavado de manos frecuente con agua y jabón, ya que va a estar en su casa, la limpieza frecuente de las superficies comunes, del comedor, la mesita de noche, y bueno, evitar reuniones, a pesar de que son las fechas de diciembre, aun cuando no haya participado en el proceso electoral, la recomendación sigue siendo la misma: evitar las reuniones, evitar concentrarse varias personas en un mismo sitio, en un mismo salón que no esté bien ventilado, porque mientras mayor es el número de contactos entre personas que tienes a lo largo del día o a lo largo de un periodo determinado, en la mañana, en la tarde, un par de horas, 3 horas, mientras mayor es el número de personas con las que entraste en contacto, el aumento de las probabilidades de transmisión es mucho más alto. Entonces, pues básicamente el lavado de manos con agua y jabón es básico y seguramente es uno de los pilares más importantes de las medidas de prevención. Patricia, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 4 de diciembre. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias a ti y feliz día a todos. Cuídense. Un gran abrazo. Patricia Valenzuela, médico venezolana, internista, infectóloga e integrante de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Infectología. Recapitulo entonces, por un lado, el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA, lamenta, condena casi el que se estén produciendo elecciones convocadas por organismos oficiales y la llamada consulta popular convocada por el G4, el presidente interino y la Asamblea Nacional, que estos eventos estén siendo convocados en el contexto de la emergencia humanitaria agravada por la pandemia. Repito, este alerta lo formulan los defensores de derechos humanos. La doctora Valenzuela, integrante de la Junta Directiva Nacional de Infectología, nos confirma que ninguno de los convocantes, ni de la oposición ni del gobierno, ni el Consejo Nacional Electoral ni la Asamblea Nacional, se dignaron contactar a la Sociedad Venezolana de Infectología ni a ninguna autoridad científica para establecer los mecanismos de bioseguridad necesarios para una jornada como esta. Y advierte que sí, se han producido elecciones en otros países, pero también en todos esos otros países se han producido repuntes de la cantidad de contagios inmediatamente después del evento electoral. Y nos recuerda la doctora Valenzuela que, comparar el estado del sistema sanitario en Estados Unidos o en Francia o incluso en República Dominicana con la situación del sistema sanitario venezolano es sencillamente ridículo, irrisorio, lamentablemente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidarnos nosotros, por el amor de Dios. Las personas que vayan a ir a estos procesos, tomar las medidas que ya escucharon, es decir, incrementar las medidas que se tienen que estar tomando siempre. El uso de la mascarilla, el uso del escudo facial, el uso del lavado de manos, el mantenimiento de la distancia física, esto es muy importante. Pero también nos decía, toda persona que participe en estos procesos sería recomendable que luego se decrete a sí misma una suerte de cuarentena voluntaria, intradomiciliaria, es decir, que permanezca al menos una semana encerrado en su casa, que use tapabocas o alguna medida similar para su interacción con los integrantes, el resto de los integrantes del grupo familiar, y que esté atento a ver si en ese periodo aparece algún tipo de síntoma que obligue a establecer contacto con una entidad médica. Eso serían algunas de las sugerencias que nos acaba de hacer la doctora Patricia Valenzuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Bueno. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza de la unión y lo hacemos comentando un titular que en esta madrugada, el viernes 4 de diciembre, aparece en el portal Efecto Cocuyo. Proyecciones de baja participación indican poca confianza en parlamentarias y en consulta popular, según analistas. Este trabajo, con la firma de la colega Daisy Martínez, hace referencia a 12 entrevistas a los expertos Félix Seijas, quien es el director de la firma encuestadora Delfos, para quien la participación en estos procesos difícilmente llegará al 30%, y también consultan la opinión de Jesús Seguías, el presidente de Datincorp. Para Seguías también baja la participación esperable, y hay este tema también de la manera errática como se han comportado los convocantes. En efecto, los venezolanos vamos a enfrentar en las próximas semanas 2 convocatorias, y en ambas convocatorias hay algunos signos comunes. En ninguna de las 2 va a haber observación internacional calificada. En ninguna de las 2 se va a contar con un órgano electoral imparcial. Ambas convocatorias están fuertemente teñidas, fuertemente signadas por uno de los bandos de la pugna polarizada en nuestro país. En ese contexto vale la pena preguntarse, bueno, entonces, ¿quién defiende los derechos electorales del ciudadano de a pie? Esa pregunta se la hacemos a la doctora Eglé González Lobato, experta en temas electorales, experta en temas de la democracia política y, por cierto, ex alto funcionario del Consejo Nacional Electoral. Eglé, gracias por atender nuestra llamada madrugadora cuando faltan apenas 2 días para la cita del 6 de diciembre. ¿Cuál es tu visión de estos eventos y de la relación del ciudadano y sus derechos frente a estas convocatorias? Muy buenos días, te escuchamos. Tu programa, un gran saludo a la audiencia, que es bastante. Fíjate, a eso que tú señalas, que le falta a ambos procesos, y hay que decir que habría que diferenciarlos, pero vamos a pasar ese detalle por encima de momento. Pero ambos procesos, tanto las elecciones parlamentarias para el 6 y luego la consulta, como tú bien dices, tienen en común que ninguna cuenta con observación internacional, precisamente para la verificación de los resultados y la verificación del proceso. Y luego tampoco cuenta con un órgano imparcial. Pero tal vez allí habría que centrar, si me permite, decir que es que las 2, si tienen algo en común, es que no está diseñada para toda la sociedad. Ambos procesos no son una fiesta electoral de la sociedad completa para que el ciudadano elija o para que el ciudadano
tampoco voy a entrar en esa discusión de elegir y cómo es votar y elegir. No, estoy hablando de algo básico. Estoy hablando de que el ciudadano participe, porque el principal protagonista de cualquier proceso es el elector, porque representa la expresión de la soberanía popular. Entonces, aquí llegamos a un punto medular que te da a entender que resulta que en los procesos, evidentemente que el que menos está importando es el elector. Son procesos de medición de fuerza de los sectores políticos. Y cualquier politólogo me diría, bueno, ¿y qué son los procesos electorales si no la obtención del poder? Bueno, pero para eso te tienen que elegir, ¿no? Para eso la gente tiene que votar por ti. Entonces, aquí lo que se ha visto, y por eso quizás el 30% que se proyecta tan solo de participación, es precisamente que el elector siente que él es convocado cuando ya la fiesta está hecha. Mira, vaya y, mira, te convoqué a última hora. Bueno, pero yo, ¿dónde participo? ¿Dónde están mis derechos? ¿Dónde están la posibilidad que yo reclame y exija? Con la elección, por supuesto, es evidente, y con la consulta también. Entonces, aquí lo que se está viendo, lamentablemente, es una erosión de los valores democráticos, porque la audiencia quisiera expresar algo. Mire, no basta una constitución como la del 99. Tampoco basta la presencia de los partidos políticos, que son los primeros en defender la democracia, los que deberían defender la democracia. Tampoco las instituciones, como un Consejo Nacional Electoral equilibrado. No basta todo eso si el ciudadano no está convencido de sus valores democráticos y de su necesidad de ejercer sus derechos políticos. Y es allí donde yo creo que el ciudadano tiene que entender que los hechos políticos no le ponen fecha de vencimiento a la lucha democrática, y lo que viene es algo que no es inmediato, que hay que trabajar, pero tenemos que volver a ese ADN del venezolano para entender nuevamente que es solo por la vía, pero con la convicción de que estamos defendiendo los valores democráticos, la Constitución. Entonces podemos nuevamente rescatar los procesos electorales que se avecinan, que se deberían avecinar para lograr cambios políticos en el país. Estamos conversando con la doctora Egle González Lobato. Ella es doctora en Derecho con experticia en elecciones. Ha trabajado en el tema electoral en las últimas 2 décadas. Dirige el proyecto Entendimiento Nacional y la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Es catedrática por más de 20 años en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en pregrado y en el doctorado de Ciencias Políticas. Fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, en otras épocas más felices para el país y para ese organismo, y fue directora de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB. Con ese currículum, me permito preguntarte, Egle, ¿cómo visualizas tú el futuro después de estas 2 convocatorias que en efecto no son para el país? Cada quien está convocando a su respectiva fanaticada, cada quien está convocando a sus acólitos para legitimarse de manera parcial. ¿Qué efectos tiene eso sobre la calidad de la democracia venezolana, sobre la ya muy precaria convivencia, sobre la viabilidad de Venezuela como proyecto nacional? ¿Qué efectos tiene esa dualidad de convocatorias? Sí, mira, la ciudadanía que nos escucha debe saber que estos procesos serán evaluados por medidores de prestigio internacional, como hacen en todos los países. Y este proceso, cuando lo veamos dentro de unos meses, en retrospectiva, nos dará una capacidad para entender cómo un país que llegó a tener una democracia sólida se desmorona su democracia dentro de los propios métodos que la democracia contiene. Me explico. Es decir, negar la participación de todos los partidos a través de la judicialización del PSJ, quitando las juntas directivas de los partidos
que ganaron o que vencieron al oficialismo en el 2015. Y luego negar de esa manera también la participación de electores de diferentes, por ejemplo, ¿qué pasa con los que emigraron? ¿Dónde están todos esos jóvenes de 18 años? ¿Qué pasa? ¿Por qué los ciudadanos no quieren participar? Bueno, porque se deteriora la confianza, no tienen confianza en nadie. Bueno, esos dos factores van a significar que actualmente estamos muy por debajo, no muy, pero estamos por debajo de Nicaragua en niveles de democracia, pero estamos muy tímidamente por encima de Cuba. Bueno, eso va a decir que es más abajo los valores democráticos. Y eso lo que quiere decir es que aquí lo que se ha tratado no es de hablarle a ese 70% de ciudadanos que se siente sin referencias políticas porque entiende que ninguno logra los resultados que le prometieron. Y la política se mide por resultados. Entonces, ese grupo de ciudadanos que está allí está como, bueno, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros tenemos responsabilidad en todo esto? Eso quiere decir que pretender imponer una mayoría y tratar de imponerlo es lo que cierra la posibilidad que el conflicto interno venezolano no se resuelva por la vía de la negociación, del consenso y de los acuerdos. Por eso es que no se logran acuerdos humanitarios, por eso es que no se logran acuerdos en materia de electricidad, por eso es que no hay acuerdos para resolver el problema del gas en Venezuela, de las líneas telefónicas que te he visto hoy en tu programa que has tenido problemas de comunicación. Entonces, cuando no se trabaja para el país, sino para imponer su mayoría, hay una decisión, hay un quiebre de la confianza del ciudadano. Pues déjeme decirle algo, nada de presiones colectivas aquí hay que aceptar que se cometen errores para poder enmendarlo. Sí, Nicolás Maduro se va a coronar el 5 de enero y va a decir, este es el único poder que me faltaba para la autocracia plena. Bueno, pero que sepa que ese 70% de ciudadanos quiere cambio y quiere cambio por la vía democrática. Y de allí es que hay que mandar mensajes, y tú lo haces perfectamente, Chugo, mensajes de unión, mensajes de unión en la disidencia, porque basta de demagogia. Entonces, usted puede ser quien sea, pero aquí nos va a unir el amor por el país. Hay que sacar a este país de este desorden, este caos que nos han metido y que nadie nos pregunta sino al momento del día de la votación o el día de la consulta. Pues que sepan que los venezolanos tenemos más carácter que eso y somos capaces de, si tenemos una línea clara, Chugo, aquí nosotros podemos dar un viraje. Lo que no podemos permitir es una vuelta en U y seguir retrocediendo 3 siglos más atrás, porque ya la pandemia bastante que nos retrocedió un siglo. Tenemos que retomar y decir, bueno, mira, esta es la conducta, el sendero es, vamos a rescatar el valor democrático de cada uno. Dejemos de lado ese sentido autócrata que cada uno ha tenido, porque son los modelos que nos han impuesto y que hemos visto, sobre todo los jóvenes. La democracia no es esto, la democracia es otra cosa, la democracia es convivencia, y la democracia es respeto y legitimar al contrario. Eso es lo que no está ocurriendo acá. Aquí lo que se ha querido es avasallar, tierra arrasada. Bueno, eso es lo que no les ha resultado. Ese es el fracaso. La tierra arrasada no es la vía para la resolución de los conflictos venezolanos. Eglé, te agradezco inmensamente que nos hayas regalado esta lección de democracia, de dignidad, de ética ciudadana en esta hora oscura, en esta hora ciertamente compleja. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, muchas gracias. Saludos a la audiencia y a quienes se conectan. La doctora Eglé González Lobato, dándonos su visión de lo que está ocurriendo, de las dos convocatorias que le han sido hechas a los venezolanos el próximo 6 y 12 de diciembre y señalando la perspectiva más allá del 5 de enero del próximo año. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. La fuerza es la unión. Y voy a compartir con ustedes parte de lo que dijo ayer el señor Maduro Moros en este programa especial. Escuchen. El 2024 pasa así. En el 2024 vienen las elecciones presidenciales. Como dice Chuo Torrealba, el cual lideró la única victoria electoral de la oposición contra el chavismo. Y eso habrá que reconocerlo así por 100 años. El único que lideró eso fue el Chuo. ¿Cómo lo hizo? No sé. La cabeza le brilla, pues. Entonces Chuo Torrealba dice que en las elecciones del 2018, yo lo escuché fue en el programa de Diosdado, porque Diosdado lo saca siempre. En el 2018 llegó enero y el peor error de la oposición es que no tenía candidato, no tenía una coalición, no tenía un programa. Por eso fue que no participó parte de la oposición en el 2018. Por eso fue que se retiraron. No nos ganaban en ninguna encuesta y en ningún escenario nos ganaban. Ahora viene el 2024, 4 años pasan volando, más que 4 años, 3 años, porque dentro de 3 años ya estamos en la dinámica presidencial. Qué desgracia, vale. Yo quiero públicamente dar respuesta a esto que dijo, a esta alusión que hizo a mi persona el señor Maduro Moros. Tú dices que tú no sabes cómo hicimos nosotros para ganarles hace 5 años. Sí lo sabes, sí lo sabes. Tú sabes que nosotros ganamos hace 5 años por 3 razones fundamentales. Primero, teníamos una estrategia democrática compartida por todos los factores de la oposición venezolana. En segundo lugar, teníamos una dirección colectiva. No teníamos a ningún caudillo, no teníamos a ningún héroe, no teníamos a ningún candidato o precandidato. Creo que ese es uno de los datos fundamentales del éxito. No los teníamos. Teníamos una dirección colectiva. Y en tercer lugar, teníamos una vocería única y consensuada. Con esos 3 instrumentos y la decisión firme de utilizar las herramientas democráticas para vencerlo, les ganamos con su propio CNE, con su propio Plan República, con su propia estructura ventajista. Les ganamos. Que a lo largo de estos 5 años han creado nuevas trampas, es verdad. Es verdad, pero también en los últimos 5 años se ha agravado mucho más la situación del venezolano. Hace 5 años no había hiperinflación. Hace 5 años no había este drama. No había diáspora hace 5 años. ¿Entiendes? Entonces hay muchas más razones hoy para derrotar a estos sujetos. Ahora, el resto del programa lo pasó Maduro clamando por acuerdos sobre este tema, sobre el tema electorero, ¿no? Sobre las elecciones de alcaldes, de gobernadores y la propia elección presidencial. Eso no es desestimable, eso es importante, sería bueno que se hablara de eso. Pero ya que estás hablando de acuerdo, Nicolás, yo te propongo 3 urgentes, ya, un acuerdo nacional para la adquisición de las vacunas, de los millones de vacunas que hacen falta en este país contra el COVID-19. Ya la vacuna existe,
Ya la vacuna está siendo aplicada en el Reino Unido. Ya la Unión Europea va a decidir el próximo 29 de diciembre la aprobación de la vacuna de Pfizer y para el 12 de enero la aprobación de la vacuna, del uso de la vacuna del laboratorio Moderna, entre otros. Ya eso existe. ¿Cuándo va a llegar eso a Venezuela? ¿Cuándo? Si aquí resulta que tú estás inhabilitado para hacer negocios con el mundo desarrollado. Ninguna empresa norteamericana o con negocios en el mercado norteamericano va a hacer contratos contigo. Entonces es necesario que se produzca un acuerdo de los actores de la confrontación política para resolver ese tema que es crucial. Un segundo acuerdo que te propongo, urgente, Maduro. Vamos a promover oficialmente, de manera ordenada, de manera seria, la dolarización de la economía. No es al ciudadano. No vale que la gente pueda tener sus cuentas en dólares, que la gente pueda pagar en dólares. Lugar, hermano, el tema del hambre. Vamos a acordarnos todos para que se le permita la entrada al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Esa gente llega con sus propios camiones, con sus propios aviones, con sus propios alimentos, con su propia gasolina. Y llegan no solamente con alimentos para quienes están ya famélicos, sino también llegan con insumos para recuperar el aparato productivo agrícola destruido. Entonces, te propongo eso. Además del tema politiquero, electoral, X, que a ti tanto te preocupa y que tanto te gusta, esos acuerdos sobre la vida de la gente son urgentes. Vamos a darle, pues. Yo estoy perfectamente dispuesto a hablar contigo y con quien sea. Pero ya que me mencionas, entonces te devuelvo la pelota. Esos son los acuerdos que la gente necesita y los necesita con urgencia. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo Néstor Tobar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días, cuídense muchísimo. Nos encontramos el próximo lunes haciendo balance de cómo amanece el país. Un gran abrazo. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chua Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos.